están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Soy Angélica Favila y es un gusto para mí darles la bienvenida a este programa que es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de nuestra universidad, en una transmisión totalmente en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, el canal 35 del sistema de cable local y en Facebook Live UJAT. Nuestro teléfono en el estudio es el 9933 58 15 96. Y bueno, estamos ya dispuestos para dar inicio a la conversación que tendremos el día de hoy para crear un espacio de reflexión, análisis y realizar una serie de puntualizaciones acerca de nuestra historia, nuestra cultura y la identidad como tabasqueños y como mexicanos. En esta ocasión vamos a realizar una serie de precisiones históricas sobre un tabasqueño que forma parte de la cultura académica y administrativa de nuestra institución, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el licenciado Manuel Sánchez Mármol, fundador y primer director del Instituto Juárez allá por 1879, teniendo como contexto que se acaba de cumplir hace un par de días, el 25 de mayo, un aniversario más de su natalicio. Conversaremos con dos personajes que ahora mismo se los presento, que es el maestro Luis Alberto López Acopa, a quien nos da mucho gusto recibirlo en esta ocasión, y también a pues básicamente el pilar de esta emisión, que es el maestro Héctor Valencia Reyes, que como cada semana nos va a guiar por este recorrido histórico en el que vamos a hablar de este reconocido tabasqueño, no solo político, sino toda una figura en las artes, la cultura, y que bueno, es también un personaje icónico del Instituto Juárez, se distinguió por su labor docente en dicha institución. Y bueno, pues estamos listos con estos dos figuras de historiadores que tenemos el día de hoy aquí, ambos docentes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Así que nuevamente, bienvenido maestro Héctor, bienvenido Luis, qué gusto tenerte acá, muy buenas tardes. Y bueno, antes de iniciar con esta revisión puntual, detallada de Manuel Sánchez Mármol, vamos vamos a dar atención a una cápsula que la producción de TV UJAT ha hecho para nosotros. Adelante, por favor. Manuel Sánchez Mármol, fundador y primer director del Instituto Juárez. En la memoria histórica de Tabasco existen hombres y mujeres que son ejemplo de vida inolvidables, tabasqueños que determinan la historia de nuestro estado con aportaciones políticas, jurídicas, académicas o culturales que trascienden a través del tiempo y que influyen en la formación, mentalidad y cosmovisión de las nuevas generaciones. Hombres y mujeres que dejan un legado y definen nuestra identidad local. Uno de esos tabasqueños es sin duda el licenciado Manuel Sánchez Mármol, que hoy recordamos con admiración, respeto y con el compromiso de no olvidarlo y mantenerlo en nuestra memoria, en el contexto del 186 aniversario de su natalicio, ya que nació el 25 de mayo de 1839. Para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que tiene como origen al Instituto Juárez, el licenciado Manuel Sánchez Mármol es una figura central, porque fue el fundador del primer centro de educación superior y su primer director. Ello quiere decir que el licenciado Sánchez Mármol, junto con Simón Sarlat Nova, Arcadio Centella, León Alejo Torre, Joaquín Demetrio Casasus, lograron concretar el proyecto educativo más importante para Tabasco,
en la historia del siglo XIX y en los primeros 50 años del siglo XX. Por ello, en nuestra memoria histórica recordamos al ilustre abogado oriundo de Cunduacán, como parte de una generación que consolidó el liberalismo en México y en Tabasco, quien fue parte de la generación de la Reforma y que bajo el juarismo defendió a la República de la intervención francesa y luego emprendió la tarea de reconstruir al país. En ese proceso, Sánchez Mármol estudió jurisprudencia en la ciudad de Mérida, regresó a Tabasco y fue secretario del coronel Gregorio Méndez Magaña. Destacó como ideólogo del liberalismo y defensor de la soberanía nacional. Terminada la intervención, participó en la reconstrucción de Tabasco. Fue el corazón y la mente de las reformas jurídicas locales y concretó en 1879 la fundación del Instituto Juárez. Al mismo tiempo, se hizo de un nombre y reconocimiento como abogado litigante. Fue respetado por su acción e ideales políticos y consolidó su prestigio como escritor e intelectual. Desde luego, fue director y docente del Instituto Juárez. Así, desde 1879, el licenciado Manuel Sánchez Mármol acompaña, guía y sirve como ejemplo a los que estudiaron y enseñaron una profesión en el Instituto Juárez. Así, desde 1879, el licenciado Manuel Sánchez Mármol acompaña, guía y sirve como ejemplo a los que estudiaron y enseñaron una profesión en el Instituto Juárez. Por eso y más, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lo recordamos como padre fundador y lo tenemos presente en nuestro quehacer educativo, porque su vida y su obra están atadas a nuestra historia y a nuestra identidad. Bien, pues esta cápsula nos sirve como un punto de referencia para entender la trascendencia y a este personaje tan polifacético que es el licenciado Manuel Sánchez Mármol. Y bueno, iniciaríamos entonces con una pregunta. ¿Cuál sería, maestro Héctor, ese perfil histórico que va a definir la vida del licenciado Sánchez Mármol en la historia no solo de Tabasco, sino del Instituto Juárez y posteriormente de nuestra universidad? Bueno, es un perfil bastante amplio y para su estudio tenemos que crear propuestas de sistematización que nos permitan ver las diversas caras y su experiencia histórica en sus diversos niveles. Yo por eso considero que debemos en un primer momento estudiar dónde nació, cómo fue su niñez, cómo se desarrolló familiarmente en Cunduacán, Tabasco, entre 1839 y 1853, porque en 1853 viaja a Mérida a estudiar. Entonces, tenemos información que nos permite decir que tenía una relación familiar muy estrecha con su papá, con su mamá, con sus familiares, que era un niño muy curioso y que además era reconocido en su comunidad por sus capacidades cognitivas. Posteriormente se va a estudiar a Mérida y él en sus propias memorias escribe cómo fue su experiencia estudiando en Mérida, quiénes fueron sus maestros, cómo estudió entre 1853 y 1859 filosofía y cómo eso le permitió a él abrir el horizonte de su cosmovisión del mundo. Después él estudia jurisprudencia también en Mérida y en ese contexto empieza también a desarrollarse en cuestiones que tienen que ver con la literatura, ¿no? En Mérida es reconocido por ser precursor en el desarrollo de cuestiones literarias y narrativas. Luego, en 1858, regresa a Tabasco y va a participar en los procesos que tienen que ver con la Guerra de Reforma y, desde luego, la intervención francesa en Tabasco. Y se va a convertir en ese contexto en un ideólogo. También tenemos trabajos, se han realizado ponencias que se han presentado a nivel nacional, donde explicamos cómo Manuel Sánchez Mármol es un ideólogo
de la resistencia en contra del imperio francés. Y cómo él realiza una serie de planteamientos, tanto jurídicos como políticos, ideológicos, que van a servir de base no solo para los tabasqueños, los chiapanecos, los veracruzanos, sino incluso para otras partes de la República. También sabemos que fue, en la reconstrucción empezó a participar como funcionario público entre 1864 y 1876. Yo sostengo que hay que ver cómo se desenvolvió políticamente dentro de Tabasco y cómo fue funcionario público en Tabasco, no solo como diputado local, sino también en el Supremo Tribunal Superior de Justicia de la época, etc. Y entre 1877 y 1892, yo he identificado una etapa en su vida que he llamado Sánchez Mármol, reformador jurídico, académico y dirigente de las instituciones locales. ¿Por qué? Porque él va a ser, como dice la cápsula, el alma, la mente de las reformas jurídicas que va a vivir Tabasco entre 1874 y más o menos 1896. En ese contexto, la gente cree que siempre asumió una posición oficialista y que siempre mantuvo posiciones de acuerdo a las directrices nacionales o estatales de los grupos hegemónicos, y no, fue un antireeleccionista por lo menos hasta 1892, es decir, durante casi 10 años se opuso a las reelecciones de Porfirio Díaz. Y también en ese contexto, cuando decimos que es un académico, es porque él va a lograr consolidar un proyecto junto con León Alejo Torre, Arcadio Centella, justo Cecilio Santana, en Tabasco, que es la fundación del Instituto Juárez. Van a lograr consolidar una propuesta curricular en el plan de estudios del 12 de noviembre de 1878, y después van a lograr echar a andar el proyecto a partir del 1 de enero de 1879. Y en ese proceso vamos a descubrir un Sánchez Mármol profundamente analítico, que demuestra que maneja la teoría positivista, desde luego, que es la teoría hegemónica en la época, pero también maneja el historicismo, maneja el pensamiento dialéctico y algunas cuestiones de materialismo histórico. Y ya para ese entonces, para finales del siglo XIX, es una figura reconocida no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional, y desde luego en este proceso también hay que estudiar cómo fue como diputado local, como diputado federal, y desde luego como senador, como abogado litigante o como representante de las grandes casas comerciales que se desarrollaron en Tabasco en los últimos 10 años del siglo XIX y los primeros 10 años del siglo XX. Yo suelo decir que Manuel Sánchez Mármol, académica, intelectual, políticamente, socialmente, culturalmente, y por las aportaciones que realiza en Tabasco, debería tener mínimo al año una semana de eventos que permitan no solo ver toda su obra completa publicada, sino también rescatar un sinnúmero de documentos, un sinnúmero de obras literarias que publicó en los periódicos de la época y que nunca han sido rescatados. Y en ese proceso ir analizando cómo su formación académica y filosófica impregnó a las generaciones que estudiaron en el Instituto Juárez y los motivó para que pudieran realizar investigaciones. Él tuvo como secretario del Instituto Juárez a José N. Rovirosa. Él fue el que trajo a José N. Rovirosa, él fue el que le pidió que fuera secretario del Instituto Juárez y lo impulsó dentro del Instituto Juárez. Él fue secretario de Gregorio Méndez. Ajá, sí. Se le dice que a lo mejor él fue el autor del texto que está firmado por Gregorio Méndez, ¿no? Del parte. Sí, que él es el que realmente escribe esa parte. Entonces es un personaje que está en el momento histórico fundamental para lo que luego vamos a vivir de Tabasco. Pero porque él decide. Ajá, él claro. decide, yo decido asumir una posición de resistencia y de lucha en contra de la intervención francesa.
Claro. Y como tú dices, él emite una proclama. Hay dos proclamas cuando se libera la ciudad el 27 de febrero de 1864. Una es de Gregorio Méndez, muy conocida, muy famosa, pero a nivel de contenido hay una proclama también de Manuel Sánchez Mármol. Bueno, un personaje sin duda con mucha proyección en la historia de Tabasco, sobre el que hoy estaremos hablando, y como dice el maestro Héctor Valencia, que merece ser dedicada a la revisión de todas las aportaciones de Sánchez Mármol en todas sus facetas, ¿no? Como abogado, como político, como literato, en fin. Y de eso vamos a seguir hablando con nuestros dos invitados, Luis López Acopa y el maestro Héctor Valencia, claro, en unos momentos más. Vamos a un corte. Regresamos a nuestra memoria histórica, hoy hablando de un personaje muy relevante en la historia de Tabasco, que es el licenciado Manuel Sánchez Mármol. Y antes de ir al corte, el maestro Héctor Valencia hizo un recorrido panorámico, digamos, de la trascendencia y las diferentes facetas que el licenciado Manuel Sánchez Mármol presentó, y por lo que es reconocido como un personaje relevante en nuestra historia. Y quisiera abordar en esta revisión puntual uno de los aspectos de la vida de Manuel Sánchez Mármol que tiene que ver con la obra poética, con la obra más bien literaria de Manuel Sánchez Mármol. ¿Cuáles serían sus rasgos, sus características o algunas de las precisiones que tendríamos que reconocer o saber, maestro Luis Acopa? Manuel Sánchez Mármol, como la gran mayoría, coincido con la visión del maestro Héctor, es uno de los personajes que deberíamos de tener o ser muy recurrentes en él. ¿Por qué? Por su aporte, no nada más en el campo histórico, político, claro, sino también en el literario. Sánchez Mármol es, quizás para nosotros, es el padre de la narrativa tabasqueña. Es el primero que escribe novelas realistas que vamos a encontrar en toda la bibliografía literaria de Tabasco. Es el que funda academias en el sentido de reunirse de intelectuales, de grupos, de gente que al principio no se llamaban tal vez así ellos mismos, sí, como intelectuales, sino eran gentes que participaban en torno a la bohemia, de ahí que van a fundar una revista posteriormente que se llama La Bohemia Tabasqueña, donde va a aglutinar a varios de estos personajes. Claro, Sánchez Mármol se forma académicamente en Yucatán, sí, y todo lo que tiene de allá de Yucatán le viene también una vena también narrativa de todo el movimiento que se está viviendo en Yucatán, de toda esa afluencia de ideas y todas esas formas de crear literatura. No es omiso decir que Sánchez Mármol empieza a escribir su primera obra fechada, tiene 21 años. Su primera novela, él tiene 21 años. Es un tipo, por decirlo de una forma, muy constante en la literatura, porque de ahí no lo vamos a dejar de ver constantemente escribiendo. Claro, en la parte literaria se va a detener quizás al segundo año, a los 22 años, publica también La venganza de una injuria, que él en ese tiempo también se acostumbraban las novelas por folletino, las novelas escritas en periódicos y eran por entregas. Él se une a eso y publica así algunos de los escritos que hoy podríamos leerlos como cuentos en realidad, porque su estructura se basa en un hecho el cual lo agota hasta sus últimas consecuencias, pero generalmente los temas son sobre lo que padece el ciudadano, las atrocidades que hay. En el caso de las primeras dos novelas dichas así o catalogadas así,
el tema es el abuso de una clase más influyente o privilegiada con otra, el abuso también de los dueños de la tierra, de los mayas. Ahí vamos a ver el problema también el intercambio de usos y costumbres, lo vamos a leer en Sánchez Mármol, y posteriormente él va a volver a escribir una novela, o la va a publicar hasta los 43 años. Es decir, hay un paréntesis de la obra literaria de 20 años, pero en ese momento su paréntesis no es quedarse mudo, sino está trabajando también en ser un editor, en ser un divulgador, un gestor cultural. ¿Por qué? Porque es el que rescata a Teresa Vera. En el libro que hace con Pío Contreras de poetas tabasqueños y yucatecos, ahí aparecen los versos de Teresa Vera, la calandria azul, como le van a llamar, esta poetisa que la universidad tiene un premio instituido en favor de su nombre. Sánchez Mármol la incluye, es una muchacha de unos 20 y tantos años, y Sánchez Mármol todavía en ese momento está radicando entre Mérida y Tabasco. Le interesa tanto que se empieza a difundir la obra de contemporáneos, que está buscando que se publiquen y que se conozcan, que haya un puente. Él tiene muy claro, creo, eso, que una parte importante para alguien como él en el siglo XIX es pues que tenemos que crear en ese momento una tradición. Están inaugurando una tradición literaria en Tabasco, están constituyendo un grupo de intelectuales en Tabasco que no existía, está configurando muchas ideas que vamos a ver reflejadas en novelas como Antón Pérez, que Antón Pérez, por ejemplo, pues es una de las obras cumbres del maestro Manuel Sánchez Mármol, que la escribe a los 65 años de vida. La publica a los 65 años de su vida. Ya es un cambio también narrativo muy interesante. Las dos primeras novelas suelen empezar sus primeras novelas con una descripción del lugar, con el año preciso. Yo señalé algunas nada más para tener esa precisión. Por ejemplo, Pocahontas empieza, que esta la publica en 1882. Esta empieza en la mañana del 4 de marzo de 1876. Los negociantes y el pueblo de Minatitán contemplaban con verdadera curiosidad un barco de apariencia no común que acababa de soltar el ancla en las limpias aguas de Coatzacoalcos. 20 años antes empezaba. Al expirar una tarde, en la novelita La venganza de una injuria, al expirar una tarde del mes de mayo de 1848, cualquier curioso empezaba con el contexto de la fecha, el dato preciso. Con Pocahontas ya, con Antón Pérez ya no. Ni tan alto que osara envenecerse de haber brotado de la aristocracia de cepa cunduacanense, ni tan bajo que pudiera confundírsele con la escoria de su pueblo. Pardo era Antón Pérez por sus 4 costados. Desde ahí ya hay un cambio brutal en su narrativa, en el sentido de que evoluciona, ya es un novelista ya maduro, que te sitúa desde las 2 primeras líneas en lo que te va a contar. Es la vida de un pardo que va a ser Antón Pérez, que va a vivir ciertas experiencias que uno debe de leerlas para también enterarse de ese Tabasco decimonónico, que no tenemos a lo mejor tan a la mano en algunos documentos, pero sí lo tenemos en las novelas de Sánchez Mármol, que también es una cosa maravillosa. Sánchez Mármol es retomado de los 80s para acá. Antes no era tan asiduo pensar en Sánchez Mármol. Quizás gente como Santa María lo incluye, lo reedita, porque sabe que es importante una figura como Mármol, que no puede obviarse
en la tradición literaria, sino que es un momento histórico muy importante del siglo XIX, la Bohemia tabasqueña, que hay dos trabajos que recopiló el periodista Gerardo Rivera, fallecido ya, nos relata también eso. Son documentos donde se reúnen una cofradía de amigos que tienen un interés literario, que igual leen a los griegos, que igual traducen en latín, que igual están compartiendo de casa en casa de ellos mismos tertulias. Pues se les ocurre, bueno, compartirse sus textos y publicarlos en una revista que, bueno, Sánchez Mármol, de su trabajo como asiduo escritor en publicaciones periódicas, es constante, no para. Sí, mira, yo tengo aquí que publicaba entre el 62 y el 63 en el periódico Ilustrado. También publicó en el Águila Azteca. También en el periódico de sátira política La Burla, que él lo funda. Y en el Álbum Yucateco y en el Disidente también se publicaron sus trabajos. En el último que yo tengo de los periódicos es La Aspiración Social de 1890. En Tabasco existen algunos volúmenes de La Aspiración Social y puede leer uno los trabajos de Sánchez Mármol, los artículos. Pero, por ejemplo, hay muy pocos artículos publicados de él que se hayan, sobre todo, difundido en Yucatán, como La Burla, El Disidente, etcétera. Habría que ver cómo se recuperan. Los del Águila Azteca sí se conocen porque es en el periodo en el que él asume una posición política en contra de la intervención francesa. Pero se nos olvida que él es fundador del periódico oficial La Reforma, aquí en Tabasco, por 1869-70. Y también que él es fundador de otro periódico oficial, que es El Demócrata. Y ahí hay un sinnúmero de artículos de él. Ese periódico lo editaba León Alejo Torre, ambos. Y hay un sinnúmero de artículos de Manuel Sánchez Mármol, sobre todo discursos y posicionamientos políticos en las fechas cívicas. En el 16 de septiembre fue recurrentemente orador, en el 5 de mayo, en el 27 de febrero, en la batalla del Jaguactal, o incluso en el 24 de junio, que se recordaba algunos aspectos que tenían que ver con fundacionales con la ciudad de San Juan Bautista. Entonces, es importante decir que también el periodismo tabasqueño tiene ahí un pilar que debe identificar como pionero, además de un tipo de periodismo diferente, que aunque se publique en los órganos oficiales, puede ser un periodismo profundamente crítico y que hace puntualizaciones con base en la argumentación que él sostiene con su formación jurídica, su formación filosófica y el prestigio que había ganado como docente en el Instituto Juárez, ¿no? Claro, a él le interesa mucho dejar constancia no nada más de la participación de alguien que sabe de letras, que aporta en la docencia, que aporta en el ejercicio público, sino también creo yo que lo tiene muy claro, que él está contribuyendo a generar una nueva tabasqueñidad. Por eso el estar al lado de Méndez, por eso estar al lado de otros, porque están construyendo. Ellos tienen muy clarito eso, por eso escriben también de Juárez. Sí. Juárez para ellos es un emblema que lo va a traer y lo va a estar documentando y documentando. Incluso yo Ave creo... Patria, ¿no? Sí. Dedicado a Juárez. Sí, lo escribe él. Sí. Y bueno, toda esta obra tan difusa en el sentido de que está presente no solo en Tabasco, en Yucatán, sino a través de diferentes medios en los que él recurrentemente publicaba, está integrada, puede estar al acceso ¿hay alguna recopilación, una obra que nos hable? Si le muestras, nuestra universidad publicó
reeditó los 3 tomos que publicó en el Francisco J. Santamaría durante su gobierno. Nuestra universidad reeditó, le hizo una nueva presentación que nos permite tener una visión más global, más completa. Aquí, de hecho, el trabajo también es un aporte de Manuel Sol, un investigador de la Universidad Veracruzana, que le incluyó a las ediciones que había otros artículos y otras fuentes literarias que fueron consultadas también en archivos de Mérida. Sí. Así se acrecentó un poco más la obra del maestro Manuel Sánchez Mármol. Está en 3 tomos, hasta donde entiendo, está en la página de la universidad, que lo pueden descargar en PDF. Hasta hace unos meses, en una de las páginas literarias, se podía encontrar el audio de la novela de alguien que leía la novela Antón Pérez. Sí. Pero ahorita no sé por qué, traté de verlo para ver si seguía todavía el link actualizado. El audio tiene quizás un problemita que no carga, pero está el material del maestro. También hay quien ha empezado a publicar algunas cosas. Esta es la portada. Si le hacen un acercamiento, por favor, es la portada de la primera edición que hizo Santamaría. Nos hace falta un buen trabajo que nos incluya documentos históricos, que nos incluya algo de iconografía de Sánchez Mármol y que desde luego rescate todos estos discursos, odas que publicaba. Y yo por ahí ando rastreando en un 16 de septiembre, Dolores Correa Zapata lee un poema y dice que pertenece a Manuel Sánchez Mármol. Y existe el oficio donde él se disculpa que no pudo ir al evento y presentar su obra que había preparado, pero no sabemos si es realmente el poema. Claro. Porque, cuestión curiosa, a él que le gustaba la bohemia, que le gustaban las tertulias, etcétera, no tenemos poesía de él. Hay muy pocas cosas de él. Sí. Él como que entendió mucho eso del género literario narrativo. El género literario narrativo es un género que está más asociado a la vida intelectual del momento, a lo que está ocurriendo, a dejar un testimonio escrito de lo que acontece en el hoy, ¿no? Claro. Bien, esta tarde estamos platicando de Manuel Sánchez Mármol, un tabasqueño ilustre del que continuaremos con algunos detalles más al regresar del corte. Estamos de vuelta platicando el día de hoy con el maestro Héctor Valencia y con nuestro invitado especial, el maestro también Luis López Zacopa, sobre Manuel Sánchez Mármol. Y en el corte, en las pláticas que se dan pues acá entre nosotros, destacabas algo, Luis, que me llama la atención cuando dices, Sánchez Mármol es un autor al que tenemos que regresar. Tenemos que regresar. ¿Para qué? ¿Y cuál es la aportación cultural y académica que encierra la obra literaria de Sánchez Mármol? Yo creo que como todos los grandes escritores, regresar a su obra es regresar al contexto que vivieron, pero sobre todo para entender el presente, para poder darnos cuenta de que quizás estos hombres, como diría alguna vez Octavio Paz, no es que se adelanten a su época, sino que viven conforme a su época, y la gran mayoría de las personas a veces estamos atrasados de nuestra época. Sánchez Mármol es un tipo que está leyendo las cosas de su época, informándose en su época, tiene un intercambio
de materiales bibliográficos que lo hacen lo que hoy debería de ser también todos los personajes que estemos interesados, un gran lector. Sí. Sánchez Mármol es un gran lector y lo vamos a ver también coronado toda esta obra con la aceptación, la incorporación de él como miembro de la Academia Mexicana de las Letras en 1906, a sus 67 años, va a ser miembro que ocupa la silla número 9, creo, o 11. Y el primer tomo de México y su evolución social que coordina Justo Sierra, que se llama Letras Patrias, que es como una especie de historia de lo que es el desarrollo cultural e intelectual de México. Sí. Y ahí tenemos, hasta donde sé, nuestra universidad tiene un original en la José Martí. Sí, pues ese es uno de los grandes aportes y por eso hay que volver o conocer a Sánchez Mármol. Yo tengo ahí una posición, Luis, no sé qué piensas tú. Mira, Manuel Sánchez Mármol le dice a los que quieren hacer novela y cuento, tienen que ser disciplinados, rigurosos en asumir una perspectiva, construir una historia que tenga coherencia, que sea verosímil, que emita mensajes concretos que tienen que ver con los problemas de la vida, con las situaciones de la vida. Y desde entonces, cualquiera que quiera escribir novela cuento en Tabasco y que no asuma posiciones literarias o posiciones sociales o políticas, está quedándose atrás de Sánchez Mármol. La otra cuestión que yo tengo es que si uno lee los discursos cuando se funda el Instituto Juárez, uno logra encontrar textualmente en las líneas de esos discursos posiciones que tienen que ver con el positivismo, con no solo la idea de progreso, sino lo que significa el positivismo para el desarrollo de la ciencia, ideas que tienen que ver con el naciente perspectiva historicista que deviene del idealismo, y desde luego posiciones, y lo dice textualmente, la dialéctica nos enseña a pensar la realidad bajo para abajo. O sea, cuestiones que tienen que ver también con la dialéctica y con aspectos que después van a integrar ellos en la materia de economía política del Instituto Juárez, que devienen del materialismo histórico. Entonces, como tú dices, es un hombre que maneja los discursos que tienen que ver no solo con la literatura, los aplica, los desarrolla, sino también en el campo de la ciencia. Por eso yo digo que sin él, Rovirosa, Arcadio Centella y otros, no se puede entender cómo es que escribieron tantas tesis durante el porfiriato los egresados del Instituto Juárez. Yo a cuentas generales, puedo decir que yo he visto por lo menos 50 tesis y que nunca han sido revisadas ni analizadas para ver cómo los tabasqueños se formaban y expresaban sus ideas en el campo de la academia. Y lo que señala Sánchez Mármol para el caso literario es porque está influido por la corriente estética del realismo. Él lo que trata de decir en ese sentido es que sean verosímiles y que aporten a la sociedad. Sí. Claro, posteriormente en la evolución histórica de las corrientes literarias se va a entender que también desde la ficción puede aportarse a la sociedad. Ficciones como 100 años de soledad pueden estar todas escritas con una un real maravilloso que está ahí implementado, pero también de cierta manera están conectadas con un pie con la realidad. En las novelas de Sánchez Mármol lo que vemos es que están conectadas con los dos pies en la realidad. Bien, pues como hemos escuchado, nada más el análisis, la revisión de la cepa literaria de Manuel Sánchez Mármol nos puede llevar mucho tiempo en el comentario y para conocerlo más. Sin embargo, no me gustaría despedir esta emisión dedicada a Sánchez Mármol sin hablar o reconocer la importancia de Sánchez Mármol en el Instituto Juárez como fundador y primer
director de este. Maestro Mire, Héctor Valencia, nosotros tenemos unos cuantos en el minutos archivo todavía. histórico tenemos varios documentos firmados por él que también nos dan indicios de cómo fue su administración como primer director del Instituto Juárez. Esos documentos nos permiten a nosotros tener evidencias para decir que fue alguien que curricularmente pudo integrar un proyecto de educación superior de Tabasco sólido, que además buscó a los recursos humanos, a los maestros, a los docentes, a los políticos, para que le invirtieran en la educación superior en Tabasco, con el fin de que los tabasqueños ya no salieran a estudiar fuera, ya no se desarraigaran de su terruño, pero además se pudieran formar aquí recursos humanos que contribuyeran al desarrollo social, al progreso porfirista, que en el en el contexto de la época tenía que ver con el comercio, con tener instituciones jurídicas sólidas, con aspectos que tienen que ver con que la gente aprendiera nuevas técnicas científicas para la producción agraria, con aspectos que tuvieran que ver con también, como decía Luis, formar un nuevo tabasqueño bajo una nueva cultura cívica. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar a Sánchez Mármol muy preocupado por estas cuestiones. Las expone en su primer informe del Instituto Juárez. Hace como un año publicó un artículo sobre eso, el primer informe del Instituto Juárez realizado por Sánchez Mármol. Pero vamos también a identificar que durante los primeros 20 años de vida del Instituto Juárez va a estar profundamente preocupado por su desarrollo académico y va a estar incidiendo una y otra vez en quienes van a administrar el Instituto Juárez, va a estar apoyando a los estudiantes que quieran hacer su tesis de notariado, su tesis de jurisprudencia. En más de una ocasión va a ser jurado de muchos de ellos y desde luego también va a ir creando, como decía Luis, un grupo de discípulos que se van a encargar no solo de rendirle pleitesía, sino además de seguir formando otras generaciones. Por eso nos parece interesante y creo que nuestra universidad cumple el propósito con este programa, recordarlo, pero habría que socialmente crear las relaciones que nos permitan recordarlo fuera de la institución, que los tabasqueños cotidianamente estén junto con también trabajos de Pellicer, porque yo suelo decir que entre los los 5 intelectuales de toda la historia de Tabasco, ahí está Sánchez Mármol. Yo escojo a Pellicer, escojo a Sánchez Mármol, a Santa María, por supuesto. A ver, ¿a quién más? A Marcos C. Becerra, aunque dicen que es chapaneco. Podría ser Domingo Gamas también, porque él fue también miembro de la Academia Mexicana, el de Semblanzas de Tabasqueños y Tiempos Tabasqueños, creo que se llama el libro. Es que hay un montón. Ahora, el siglo XIX es rico y el principio del XX también. Ahora, pero ¿quiénes inciden y se convierten en sujetos de determinación histórica en su realidad inmediata, como decía Luis, en su presente? Tenemos muy poquitos. Santa María, Sánchez Mármol. Y Sánchez Mármol es director del Instituto Juárez a los 40 años. Sí. Es decir, a una edad que todavía va a vivir 70 y tantos años Sánchez Mármol. Es decir, todavía está en el comienzo de muchos de sus proyectos y de sus banderas académicas, intelectuales. Todavía es antireeleccionista, ¿sí? Juarista. Sí. Va a vivir, está viviendo su contexto, su momento, y está entendiendo que puede ser generoso y debe de ser generoso. Creo que esa es una de las condiciones que tiene Sánchez Mármol, Santa María, Pellicer, el mismo Pino Suárez, Rovirosa, que son gente muy generosa en el sentido de no guardarse lo que saben, sino lo quieren compartir y quieren hacer del conocimiento pues una forma de convivencia para el tabasqueño,
Eso es, creo yo, una de las grandes aportaciones que también tiene Sánchez Mármol, y nada más por eso ya deberíamos estar hablando cada que podamos de esa figura, ¿no? Claro, de ello y de su obra. No, y además logra conjuntar dentro del Instituto Juárez un grupo de maestros que tengan distintas posiciones políticas. Manuel Fouché era enemigo político tanto de Sánchez Mármol como de León Alejo Torre. Y sin embargo, ambos forman parte de la primera plantilla del Instituto Juárez. Y esa confrontación no termina con que formen parte del Instituto Juárez, sean docentes, va a continuar hasta que fallece uno de ellos. Y uno empieza a revisar con quienes se empieza a relacionar, a realizar trabajos jurídicos, y también descubre uno que en determinado momento se convierte en asesor de las élites de la época. Manuel Sánchez Mármol no solo funda el instituto, sino se desempeña de manera muy relevante como docente. ¿En qué licenciaturas y qué asignaturas se tiene conocimiento? Manuel Sánchez Mármol va a dar clases en la preparatoria, que van a tener muy pocos alumnos, en jurisprudencia, y cuando falta algún maestro va a dar clases en notariado. Esa va a ser su área de desarrollo académico. Yo no he encontrado ningún documento que señale que daba clases en la secundaria. Y ahí es importante decir también que la gente cree que las clases se daban de manera pragmática, que lo hacían sin textos, que lo hacían sin tener guías. Entonces, tomando enseñanzas de la Escuela Nacional Preparatoria, donde él fue maestro y le dio clases a Alfonso Reyes, él, tomando en cuenta esa experiencia, bajaba las guías, los libros, le exigía a los maestros que entregaran sus informes puntualmente, señalando qué partes del libro se habían revisado, cómo se habían trabajado, etcétera, etcétera. Esta tendencia, yo puedo decir que fue parte del Instituto Juárez durante todo el Porfiriato. Ya en estos programas he dicho que el rigor metodológico con el que trabajaban las asignaturas era muy fuerte, y que incluso los relevos que se daban de un docente a otro era porque había una especie como de evaluaciones y fuertes críticas a su trabajo. Porque como era una institución que dependía del gobierno del Estado, el gobierno del Estado también hacía puntualizaciones en función de los profesionistas que existían aquí en Tabasco, los médicos, los agrimensores, los farmacéuticos, desde luego los maestros normalistas que tenían como gurú a Luis Gil Pérez. Entonces, en ese sentido, también los historiadores les debemos un libro de la historia de la educación en Tabasco durante el Porfiriato. Muchas deudas. Para rescatar estas cuestiones. Sí, el maestro Héctor nos hace notar aquí en algunas emisiones que hay mucho que hacer. Hacer con la historia de Tabasco, hay muchos espacios que llenar para completar y, como dices, Luis, pues entender la vida que ahora estamos viviendo. Bien, pues hemos llegado al final de esta emisión, reconociendo que tanto el maestro Luis Acopa, como cariñosamente le decimos, y el maestro Luis Valencia nos han dejado en esta emisión una tarea, y más que una tarea, una invitación, la invitación de acercarnos a la obra de Manuel Sánchez Mármol para comprender su relevancia y toda esta proyección que tiene en la vida política de Tabasco durante el siglo. Pues yo les agradezco el día de hoy que hayan estado con nosotros, les espero no la próxima semana, sino hasta la siguiente, porque por cuestiones de logística con el béisbol no tenemos la próxima semana emisión, pero dentro de 15 días les esperamos
con el cariño de siempre en una emisión de Nuestra Memoria Histórica. Me despido con mucho gusto de ustedes. Soy Angélica Fabile Chauri. Hasta pronto.